Desde El Salvador, el ministro de Seguridad en rueda de prensa del gobierno de Nayib Bukele hizo una denuncia que llamó mucho la atención aquí en Colombia. Denunció que desde una cárcel en nuestro país se están cometiendo delitos como la extorsión y estafas telefónicas. Escuchen lo que dijo. Hay más de 101 teléfonos encendidos. Todo confirma a que esas llamadas que están afectando a América Latina son generadas de esta cárcel. En El Salvador, los centros penitenciarios eran la central de mando de todos los grupos terroristas. Desde ahí ordenaban asesinatos, ordenaban secuestros y además de eso hacían extorsiones. Por eso era vital acabar con eso y cerrar todas las comunicaciones. ¿Esto acabó con el problema? ¿El tema de cortar las señales del problema de la extorsión y las estafas allí en El Salvador? Claro, lo acabó totalmente, Juan Camilo. O sea, no solamente acabó las estafas, las extorsiones, sino también las desapariciones. Las personas se desaparecían dentro de las cárceles. Bueno, ahí está. Es posible hacerlo en Colombia. Se necesita, por supuesto, la voluntad también tecnológica y del gobierno nacional para ejecutarlo. Luego de que el gobierno del presidente Nayib Bukele expusiera la incompetencia del gobierno de Colombia y los pusiera a trabajar por todo este tema de las extorsiones que se están realizando desde una cárcel en Colombia y que no solo están afectando a El Salvador, sino también a muchos otros países, y que el ministro de Justicia dijera que con esto van a tomar medidas, que esto no lo quieren ni ellos ni el gobierno de Petro. Por esta razón ahora van a inhabilitar las señales, esto dicen ellos. Bueno, este tema le han dado mucha cobertura a los medios de comunicación y entre los comentarios de la gente que opina sobre esta noticia tenemos, por ejemplo, jajaja, sirve más el gobierno de El Salvador desde otro país que el de Colombia, increíble. Colombia está en una crisis de seguridad y corrupción alarmante. El Salvador con 5 millones de habitantes enseñándole a un gobierno corrupto con 53 millones. Los colombianos vivimos bajo el acecho todos los días con esas llamadas y mensajes para robarnos el dinero. Y tenemos algunos como este que nos dice: Luisa, nos falta un Bukele. Esto han manifestado los colombianos, bastante interesante. Y el medio de comunicación Caracol ha hecho una entrevista muy interesante con un exfuncionario del gobierno de Bukele, que además también es colombiano, imagínense ustedes. Los colombianos tienen justamente este compatriota que sabe bastante de lo que se ha aplicado en El Salvador de Bukele, y no lo han aprovechado. Estamos hablando de quien fue el alto comisionado para derechos humanos de El Salvador, que estuvo bastante involucrado con el modelo Bukele y con lo que ocurría en las cárceles, que ha hablado en este medio de comunicación Caracol. Y ha expresado que por supuesto esto se puede aplicar en Colombia. Vamos a verlo. Hacemos conexión con Andrés Guzmán. Él es exalto funcionario del gobierno de Nayib Bukele, exalto comisionado para los derechos humanos. Y usted, Andrés, le hablaba al oído casi al presidente Bukele en todo este tema, en el manejo de las cárceles. Arranquemos por la primera pregunta, Andrés, y es ¿cómo El Salvador y por qué fue fundamental cortar las señales en los centros penitenciarios? ¿Cómo lo hicieron? Lo primero es que en El Salvador los centros penitenciarios eran la central de mando de todos los grupos terroristas. Desde ahí ordenaban asesinatos, ordenaban secuestros y además de eso hacían extorsiones. Por eso era vital acabar con eso y cerrar todas las comunicaciones. Fueron dos ejes fundamentales. El primero fue, tomar el control de las cárceles, que se logró gracias al estado de excepción, y lo segundo fue acabar física y técnicamente con todos los problemas de corrupción que habían en las cárceles salvadoreñas. Eso es, que fue lo fundamental y fue la causa de la terminación de todas las comunicaciones de las cárceles. ¿Qué tecnología, doctor Guzmán, se usó allí para cortar la señal de los presos, para que un preso no pudiera tener acceso a llamadas telefónicas, por ejemplo? Bueno, allá se implementó una norma en la que se ordenó a los operadores de telefonía quitar las antenas de todos los
centros y el área de margen de los centros de reclusión. Entonces, pues técnicamente no hay señal de telefonía celular y entonces pues no hay lugar a que existan señales de ningún tipo. Sin embargo, lo más importante de verdad es, digamos que generar sistemas anticorrupción, acabar el ingreso de los teléfonos y acabar con que las señales haya. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, quitar los teléfonos si colocan una antena satelital de Wi-Fi, bajan la señal y desde ahí siguen haciendo las extorsiones? Entonces, el tema, digamos que es un poquito más complejo que solamente colocar inhibidores o quitar antenas para acabar las señales. Justamente esto, señoras y señores, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto que nos está comentando el excomisionado de Derechos Humanos de El Salvador, que sabe bastante de este problema que tuvieron en El Salvador con las cárceles y con las pandillas, con toda la corrupción que había, es algo que se está replicando justamente en estos momentos en Guatemala. Resulta que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, salió a manifestar que uno de los inconvenientes que tiene con esto de bloquear las señales en las cárceles de Guatemala es que han descubierto que hay antenas de Starlink. El problema es que ahora estamos encontrando terminales Starlink metidas hemos encontrado en uno de los penales. Usted sabe que Starlink no lo puede bloquear desde acá, porque es una cuestión satelital, etcétera. Pero estamos trabajando en ello. Imagínense ustedes, en Guatemala tienen Starlink en las cárceles. Imagínense ustedes la corrupción que hay en estas prisiones. Lo que no nos sorprendería que también pueda ocurrir en Colombia, teniendo en cuenta que tienen cientos de teléfonos. Esto ya se ha sabido por mucho tiempo y no pasa nada. Mientras en El Salvador de Bukele las escuelas cuentan con Starlink, en Guatemala también tienen antenas de este internet satelital, pero en las prisiones. Pero el ex asesor de Derechos Humanos de El Salvador también dice que esto se puede combatir, que hay algunas medidas. Sigamos viendo. Por ejemplo, hoy las cárceles, Andrés, quedan en el pleno corazón de Bogotá, en muchos de los centros penitenciarios. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Lo que pasa es que es, digamos que una propuesta que tiene que hacerse de alta ingeniería. Evidentemente, colocar un inhibidor muy grande hace que todas las señales alrededor se caigan. Entonces, lo primero sería generar microceldas, que son celdas pequeñas en donde se inhiben señales. Piense usted que es como un ascensor de un edificio. Cuando usted se sube, se le va la señal. Entonces, serían como ascensores técnicamente aislados mucho más grandes. Y hay otros sistemas que se llaman geofencing. El geofencing es un sistema en el que se determina en un sitio qué teléfonos están y esas líneas se bloquean técnicamente. Usted permanentemente visitaba las cárceles allí en El Salvador por sus funciones. Andrés, ¿esto acabó con el problema? ¿El tema de cortar las señales? ¿Del problema de la extorsión y las estafas allí en El Salvador? Claro, lo acabó totalmente, Juan Camilo. O sea, no solamente acabó las estafas, las extorsiones, sino también las desapariciones. Las personas se desaparecían dentro de las cárceles. No, o sea, digamos que entraba alguien y estaban allá un preso y nunca aparecía ni siquiera el cadáver de las personas. Era dificilísimo y súper complejo. Además de eso, pues se acabaron, todos los delitos bajaron a unos números casi insignificantes en El Salvador, gracias a, entre otras, a esta medida de tomar el control de las cárceles dentro del Plan Control Territorial. Bueno, ahí está. Es posible hacerlo en Colombia. Se necesita, por supuesto, la voluntad también tecnológica y del gobierno nacional para ejecutarlo. Y esto, señoras y señores, es bastante interesante. Como les digo, él es un compatriota de los colombianos. Está bastante al tanto del modelo Bukele. ¿Por qué razón el gobierno colombiano, un gobierno coherente, no estaría aprovechando el conocimiento que tiene este señor? Por ejemplo, yo les comento que este mismo señor se reunió con un candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser. Esto lo comentamos por aquí. ¿Cómo es posible que en Chile estos políticos hayan sido más coherentes de intentar conseguir asesoría, respaldo de este ciudadano que es colombiano, sabiendo que trabajó con Bukele, y los del gobierno de Colombia no lo han hecho? ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Bastante interesante. Ahí vieron los comentarios que dejaron los colombianos en las publicaciones de esta noticia, que están bastante impactados. ¿Cómo es posible
que el gobierno de Bukele haga más, estando desde fuera de Colombia por los colombianos, para solucionar el problema que tienen con las extorsiones en sus prisiones. Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video. Por aquí también les dejo otro video justamente del ridículo histórico que ha hecho Gustavo Petro y cómo los colombianos prefieren irse a pasarla bien en El Salvador de Nayib Bukele porque tienen paz y tranquilidad. Vayan a verlo, señoras y señores. No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gau y nos vemos en el próximo video.